lidiar con su influencia, lidiar con esos ataques que siempre nos acosan, hermanos, siempre nos acosan. Hay cristianos que andan batallando espiritualmente hablando, y lo digo aún de nuestra iglesia. Y hermanos, hay cristianos que aún no están al 100 porque reciben tanta influencia de parte del maligno, y nosotros pues a veces no queremos creer. Hay veces que no queremos creer y pensamos que estamos exagerando. Sin embargo, Satanás es real, hermanos. Satanás es real. Él hace de las suyas, él ataca al cristiano y mucho más cuando queremos hacer las cosas bien, querer agradar a Dios, lanza esos dardos de fuego sobre nuestras vidas. Y hermanos, y está poniendo tentación, problema, pero gloria a Dios que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios que Él está con nosotros y que nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Aún ustedes, aún yo como pastor, también tenemos luchas, pruebas, desánimos. Hay veces que no quisiera presentarme un domingo a la iglesia, buenamente se los digo, en mi carne. Pero tengo que ponerme las manos de Dios y Señor, es por ti, no es por mí. Y como Pablo dice, cada día muero y soy crucificado juntamente con Cristo, y más vivo no ya yo, y tengo que luchar con la carne, con las tentaciones, con el enemigo, que siempre busca la manera de destruirnos. Y quiero que vayamos al libro de Revelación, hermanos, capítulo 12. En Revelación, capítulo 12, quiero que sigamos con este tema. Es muy importante, hermanos, estudiarlo, comprenderlo, y sobre todo en el tema apocalíptico, profético, obviamente del libro de Revelación. Y la semana pasada vimos cómo Satanás odia a Cristo, y ahora quiero que fijemos nuestra atención, hermanos, fijemos nuestra atención. El versículo 13 al versículo 17, 13 al 17. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista, dice: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, que ya no tuvo acceso delante de Dios, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Ahora usted ya sabe, lo dijimos la semana pasada, la mujer que describe es al pueblo de Israel, la nación de Israel. El hijo varón es Jesucristo. Dice: y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Esto se refiere a la segunda mitad de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Gracias te damos por nuestros hermanos que han dispuesto este tiempo para poder estar en tu casa, Señor, y recibir el alimento espiritual de tu palabra. Yo te pido que me ayudes a poder ser de bendición y hagas a un lado esta carne, Señor, y Padre, pues me uses a través de tu Santo Espíritu en este día, Señor, y que podamos honrarte y glorificarte a través de nuestras vidas, a través de lo que aprendemos y ponemos por obra. Bendice este tiempo en tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Hermanos, vamos a tratar el tema o el título en esta mañana sobre cómo Satanás odia al pueblo de Dios. La Biblia, hermanos, nos está haciendo referencia en esta parte cómo Satanás, después de la segunda mitad, o dentro de la segunda mitad más bien, de la gran tribulación, cómo Satanás emprende una lucha para destruir a la nación de Israel. Sabemos que
a través de la historia, Satanás ha intentado destruir a la nación de Israel, exterminar a la nación de Israel, mas gloria a Dios no lo ha logrado. Y en la tribulación, hermanos, Satanás hará lo mismo. La Biblia nos enseña que a la mujer, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, de manera general, dice el versículo 14 que le fueron dadas alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Y esto nos habla, hermanos, de manera simbólica, cómo Dios en su poder le dio esa capacidad al pueblo de Israel para que fuera a refugiarse en el desierto. Al hablar de alas de águila o al hacer mención del águila, se hace referencia a la capacidad que tiene esta ave, hermanos, de esa visión, de esa capacidad de poder ver las cosas. Y obviamente cuando se refiere a alas de águila, se está refiriendo a la manera en la que el pueblo de Israel puede ser protegido o rescatado. Recuerde que el Señor, cuando vio a su pueblo, le dijo que Él quería cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos. Pero en este caso, hermanos, en la tribulación, Dios le va a dar la capacidad a su pueblo para que Él evada ese ataque de Satanás. No se sabe en sí el lugar al cual el pueblo de Israel irá a refugiarse. Está hablando que irá al desierto, mas sin embargo no se especifica el lugar al cual irá. Entonces, lo que sí nos dice es que el pueblo de Israel estará refugiado en el desierto, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto se hace referencia a los 3 años y medio de la gran tribulación, en donde el anticristo rompió el pacto con el pueblo de Dios y desata esa persecución sobre la nación de Israel. Y vemos, hermanos, cómo el diablo, nos dice la Escritura, que arroja de su boca, estoy en el versículo 15, en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que se fuese arrebatada del río. Y hermanos, y ahí esta parte es muy interesante, porque sabemos que el diablo, hermanos, Satanás, tiene la capacidad de influir sobre la naturaleza en este mundo. Y hermanos, nos dice la Escritura que el diablo buscó la manera de acabar con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, en ese lugar en donde ellos estaban. Mas vemos, gloria a Dios, cómo el Señor protege a su pueblo una vez más. Y dice, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Y vemos, hermanos, que una vez más Satanás no puede hacer nada en contra de la nación de Israel, porque Dios protege a su pueblo. Y vemos cómo la tierra se abre, hermanos, para sorber esa agua que el diablo de una o de otra manera buscó la forma de destruirlos, de ahogarlos, de que ellos obviamente perecieran, mas sin embargo no lo logra. Y esto podemos apreciarlo en varias ocasiones en la Biblia. Una ocasión la tenemos cuando el pueblo de Israel cruza el mar Rojo en seco, y como el Egipto, hermanos, que quería destruir a Israel, vemos cómo mueren allí ahogados. Ve lo que dice en Éxodo capítulo 15, en este cántico de Moisés, en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 12, dice la palabra de Dios. Desde el versículo 11, vea el cántico. ¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, temeroso en loores, haciendo maravillas? Dice la palabra, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. O sea, está hablando a los egipcios, obviamente, que querían acabar con el pueblo de Israel, querían matarlos, y vemos cómo la tierra los traga. En Números capítulo 16, del versículo 28 al 33,
nos describe cómo estos hombres, Coré, Datán y Abirán y todos sus seguidores, todo su séquito, también murieron de la misma manera, como dice la escritura que la tierra se abrió, hermanos, y descendieron vivos al infierno. Y qué tremendo es ver cómo Dios cuida a su pueblo. Ahí en Números 16, 28 al 33. Vamos a verlo, por favor. ¿Ya están ahí? Alguien ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? Del 16, del 28 al 33. ¿Qué dice? Que no de mi corazón así, si como mueren todos los días, todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de otros hombres, el Señor no me envió. Así el Señor hiciera una nueva cosa y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres que gritaron al Señor. Y aconteció que en acabando él de hablar todas esas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todas sus haciendas, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la. Amén. Entonces, ahí está una vez más el ejemplo, hermanos, cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios cuida a los que están de su lado. Y aquí en el capítulo 12 de Revelación, versículo 16, esto es literal. Hermanos, la Biblia dice que la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Entonces Dios protege a su pueblo, Dios cuida al pueblo de Israel. Hermanos, que durante de la tribulación ellos tienen que refugiarse porque Satanás busca la manera de destruirlos. Entonces, enfocándonos en el versículo 17, vemos que el diablo, el dragón, dice la escritura, el dragón es el diablo, y cuando lo describe como dragón, está hablando, hermanos, de ese carácter que infunde temor, ese carácter del diablo, hermanos, que obviamente cualquiera huiría de su presencia, que busca la manera de acabar, de destruir. Dice la escritura, fue airado contra la mujer. Fue airado contra la mujer. O sea, se enojó Satanás, hermanos, porque no pudo destruir al pueblo de Israel una vez más. En la tribulación no lo destruye, el Señor lo protege a su pueblo. Y enseguida dice, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Y nos da la referencia de quiénes son. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús, hermanos. Y es en esa parte en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas interpretaciones. Hay muchas interpretaciones con esta segunda parte del versículo. Pero de manera literal, hermanos, de manera literal, nosotros tenemos que comprender a quiénes se está refiriendo. Cuando la Biblia habla de que se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, es porque está haciendo referencia a los judíos que quedan en esa etapa de la tribulación y que no fueron a esconderse o a refugiarse en el desierto donde Satanás intenta destruirlos. ¿Y quiénes son esos que se quedarán entonces, hermanos, en la gran tribulación de la simiente de ella? Bueno, esto va en acorde o esto está en comunión, hermanos, con los 144,000 judíos. 144,000 judíos, hermanos, por cierto, que son los que van a quedarse en esa segunda etapa de la gran tribulación para anunciar, para predicar el evangelio a todas las personas
que estén, hermanos, en ese tiempo. Usted puede recordar que los 144,000 son judíos, son israelitas. Dice en el capítulo 7, nos hace referencia a ellos la palabra de Dios. Vea por favor, hermanos. No tiene nada que ver con lo que dicen los testigos, que solamente 144,000 se van a salvar. No, hermanos, esto está errado de la palabra de Dios. Dice ahí en el libro de Revelación, capítulo 7, y después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban de pie sobre las cuatro esquinas de la tierra. Dice, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel, dice, que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales será dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y note la expresión, hasta que hayamos sellado a los siervos, y ahí está la clave, a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, estos hombres, hermanos, son judíos. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí está la descripción. De la tribu de Dan, de la tribu de Rubén, etcétera, etcétera. Y ahí están los 144,000 judíos sellados por Dios, que serán sus siervos, que estarán en esa segunda mitad de la gran tribulación, hermanos, para predicar el evangelio, para anunciar que pueden ser salvos si vienen a Cristo, si vienen al Mesías. Obviamente, hermanos, que costará dar la vida por Cristo. Ahora no nos cuesta. Ahora lo tenemos gratuitamente. Hermanos, pero en ese periodo de la tribulación costará dar la vida por el Señor. Tendrán que dar la vida por Cristo. Y ahí estarán estos hombres predicando, estos judíos predicando. No son 144,000 que se van a salvar. No, hermanos, son 144,000 judíos que estarán predicando en esa segunda etapa de la gran tribulación. La Biblia nos está indicando que son hombres sellados, son siervos de Dios. Y la Biblia nos dice en Revelación 12:17, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Y ahí está la escritura diciéndonos, hermanos, de estos hombres. Este mismo grupo aparece en el capítulo 14. En el capítulo 14, hermanos, podemos ver cómo aparece una vez más este mismo grupo de judíos. La Biblia nos dice, y miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y ahí está, hermanos, como estos hombres, dice la escritura, el versículo 4, para resumirlo, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y ahí está, hermanos, hablando de estos 144,000 judíos. Ahora, es claro entender esto. Es claro entender por qué Satanás, después de que no puede destruir a la nación de Israel, se va con el resto de la simiente de ella. Se va con estos, en contra de estos 144,000 judíos, cristianos, redimidos. Hermanos, ¿por qué? Porque él sabe, hermanos, que si estos hombres quedan en ese tiempo de la gran tribulación, anunciando el evangelio, predicando que se arrepientan, que confíen en el Mesías, que confíen en Jesús, es obvio, hermanos, que Satanás estará perdiendo pueblo, estará perdiendo seguidores. Es obvio que Satanás no quiere, hermanos, que gente sea salva por Jesucristo. Es por eso que él va en contra de estos hombres. Ahora, es interesante, hermanos, escúcheme bien. Es interesante esta parte de la escritura, porque esto apunta
Esto apunta a que la iglesia no estará en la gran tribulación para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermanos? La iglesia no pasará por la gran tribulación. Así es que, hermanos, denle gloria a Dios por este tiempo que sí sufrimos, sí batallamos, sí luchamos, sí hay problemas, hermanos, pero no se comparará con ese tiempo que la Biblia describe de tormento para el mundo. No son comparados con eso, hermanos, y la iglesia no estará, estaremos en el cielo con el Señor durante esos 7 años, después vendremos con Cristo en el reinado milenial de Cristo, pero lo que sí vemos es que estarán estos 144,000 judíos predicando en el mundo, y el diablo intenta destruirlos. El diablo intenta acabar por 2 razones principales. Una, para que las promesas de Dios en el pacto abrámico que se dio en Génesis capítulo 12 no se cumpla. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que a través de él, por medio de él, serían benditas todas las personas del mundo, toda la simiente de la tierra. Y si Satanás logra destruir al pueblo de Dios, obviamente que no se cumpliría el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto abrámico quedaría cancelado, quedaría anulado. Pero podemos ver que no, Satanás no logra ese cometido. Lo segundo es que Satanás odia a la gente y no desea que sean salvas. Así es que, hermanos, podemos mirar la furia del diablo, la furia de Satanás, deseando destruir a la nación de Israel, deseando destruir a estos 144,000 judíos, hermanos, que es claro ver cómo se identifica con ellos. Es claro ver cómo la palabra de Dios nos hace referencia de que son ellos a los cuales Satanás ataca. ¿Por qué no es la iglesia? Porque no estaremos en la tribulación. ¿Por qué no son los cristianos? Porque los cristianos que queden en ese tiempo, pues lo único que estarán haciendo es refugiarse, esconderse, hermanos, y algunos, los que se quedan, pues obviamente estarán enojados con Dios, estarán molestos con Cristo, hermanos, pero obviamente el Señor en su gran amor todavía en ese periodo les anuncia el evangelio, les anuncia las buenas nuevas para que se arrepientan y vengan y confíen en Jesús. Qué grande es Dios, que aún hasta en el último momento, hermanos, en esa etapa en donde pareciera que no hay esperanza, Dios está ahí, obrando para que el mundo sea salvo, porque Él no quiere, dice la Escritura, que ninguno perezca. Así es que podemos ver las Escrituras, cómo Satanás odia a la nación de Israel. Pero si queremos darle una aplicación espiritual a esta parte de la Biblia, hermanos, también podemos entender que si el diablo odia a la nación de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido de Dios, pues obviamente que nos odia también a nosotros, que venimos a formar parte del pueblo de Dios. Note lo que dice ahí en Romanos capítulo 9. Y no necesitamos estar en la tribulación para que nos odie. No, ya nos odia. Desde el momento en que venimos a Cristo, hermanos, desde el momento en que dejamos de ser sus hijos, porque la Biblia dice en Juan 8:44 que los que no son de Dios son hijos entonces del diablo. Y desde ese momento, hermanos, Satanás nos odia a cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 24, dice la Escritura que somos nosotros a los cuales ha llamado, no solamente de los judíos, mas también de los gentiles, que somos nosotros. Como también Él dice en Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Y acontecerá que en el lugar donde antes les era dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vean lo que nos está describiendo la palabra de Dios. Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío.
y amada a la que no era amada. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos somos ¿qué? Su pueblo. El apóstol Pedro dice que somos su pueblo, la nación santa, pueblo peculiar, adquirido, hermanos, adquirido por Dios. Entonces, hermanos, entendamos esto. Si la Biblia nos describe cómo Satanás odia a la nación de Israel, intenta destruir a la nación de Israel, esto es obvio, hermanos, que en estos tiempos también nosotros, los cristianos, que somos el pueblo de Dios, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha espiritual que a veces no queremos, hermanos, no queremos entrar en razón, porque sí lo sabemos. Sí hemos entendido, hermanos, que Satanás es real, pero muchas veces, hermanos, pasamos de largo que el diablo intenta destruir nuestras vidas. El diablo intenta acabar con nosotros. No puede hacer nada con nuestra alma, pero sí puede hacer algo con nuestro cuerpo. Sí puede hacer algo con nuestra, obviamente con nuestra vida. Y cuando me refiero a nuestra vida, me refiero al tiempo en el que vivimos. Intentará él hacer de las suyas para acabarnos, para que usted y yo no seamos felices, para que ustedes y yo no tengamos paz, para que ustedes y yo, hermanos, no tengamos obviamente esa tranquilidad. El diablo busca la manera de destruir al pueblo de Dios. Lo dice en la Escritura. Mire, un pasaje que ya conocemos, pero vamos a recordarlo porque es tan importante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pasaje muy conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed que, hermanos, templados y velad. Vea por qué nos está diciendo esto las Escrituras. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, note lo que describe, es el adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo, dice, anda como león rugiendo en derredor. Se da cuenta que la Biblia muchas veces usa estas figuras para darnos a ilustrar el carácter del diablo en contra de nosotros. ¿Se acuerda que acabamos de leer en Revelación 12, hermanos, de los versículos 15 en adelante, cómo describe a Satanás como el dragón? Y aquí lo describe como un león rugiendo en derredor. Dice la Escritura, en derredor, o anda como león rugiendo en derredor, buscando a quien devore. Y vaya, hermanos, vaya, que cuando Pedro hace referencia de esto, bien puede apuntar al emperador César Nerón de sus días, que buscó la manera de acabar con los cristianos de su tiempo. Buscó la manera de terminar con los cristianos de su tiempo. Y él también emprendió una persecución, hermanos, sanguinaria, sádica contra los cristianos. Y podemos decirlo que, hermanos, el diablo buscará la manera de una u otra forma para destruir. No, el diablo no juega, hermanos. El diablo no está jugando o a ver a qué hago con él o a ver qué pasa con él. No. El diablo, su objetivo es destruir. Destruye tu felicidad, propósitos, familia. Destruye todo, hermanos. El diablo es el que quiere acabar con nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice, hey, sed templados y velad. Vea lo que dice en el capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Y vaya, hermanos, que si esto se escribió en el año 65 en adelante, podemos ver cómo esos días están mucho más cerca. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Dice, sed pues sobrios
y velad en oración. Este es un paralelo de lo que Pedro está diciendo en el capítulo 5, versículo 8, sed templados y velad. Y en el versículo 7 nos está diciendo, sed sobrios y velad en oración. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, es que no debemos tomar la vida cristiana a la ligera. ¿Estás escuchando? Hermanos, no debemos tomar la vida cristiana a la ligera. Necesitamos estar sobrios mentalmente. Sobrios mentalmente, hermanos, en los asuntos espirituales. Esto quiere decir que pongamos todos nuestros sentidos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, hermanos, que Dios nos ha dejado. El diablo anda atacando, pero una manera en la cual nosotros podemos contrarrestar ese ataque del maligno es, hermanos, tomando en serio nuestra vida espiritual. Tenemos que tomar en serio, hermanos, porque el diablo nada más espera un momento en el cual nos descuidemos. El diablo solamente, hermanos, está buscando una área en la cual nosotros no hayamos sometido o rendido a la voluntad de Dios para que Él haga de las suyas. Y por eso la Escritura nos dice, sed templados, sed sobrios en lo espiritual. El diablo busca destruirnos. Lo acabamos de ver en Revelación, cómo busca destruir la nación de Israel, cómo busca destruirnos a nosotros. Hermanos, por esa razón nosotros como cristianos no debemos de dormirnos en los asuntos espirituales. No debemos, hermanos, dejar a un lado la palabra de Dios. No debemos olvidar las Escrituras, y estamos viviendo en tiempos en donde la Biblia está tomando, hermanos, ya el último lugar en nuestra lista de prioridades. Ya, hermanos, en nuestra lista de prioridades no están las Escrituras, no está la Biblia. La hemos desechado de nuestras vidas. Hermanos, no estamos siendo sobrios espiritualmente hablando. Quiere decir que no estamos tomando con seriedad la Biblia, ya no la leemos y mucho menos la escudriñamos, y peor aún, no la practicamos. Y si no estamos considerando esto, el diablo va a atacar, el diablo va a hacer de las suyas. ¿Y cómo vamos a defendernos humanamente hablando? No podemos. Tenemos que vencer al enemigo con las Escrituras, porque de esa manera el Señor nos dio el ejemplo, hermanos. Cada vez que le tentó, cada vez que le atacó, el Señor le confrontó con la palabra de Dios. Y el diablo no tuvo que hacer más que otra cosa que huir, que dejarlo solo. Y nosotros, hermanos, nos olvidamos de las Escrituras. No estamos tomando en serio la palabra de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, muy pocos cristianos se dan un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para meditar en las Escrituras, un tiempo, hermanos, para realmente examinar su vida y decir, realmente, si estoy mal en esta parte, necesito cambiar. Y eso es lo que el diablo espera, que nosotros descuidemos cierta área, que no sometamos a Dios. Por eso dice que anda buscando en derredor nuestro, hermanos, buscando a quien devorar, buscando un espacio, buscando ciertas cosas que no hemos dejado, hermanos, ciertas costumbres, tendencias, hermanos, que no hemos dejado. Así es que yo le digo, velad, sed templados, sed sobrios en lo espiritual, porque de lo contrario el diablo va a hacer de la suya. Cuando menos recordemos, ya estamos fuera de los caminos de Dios. Cuando menos acordemos, hermanos, ya andamos en los vicios. Cuando menos acordemos, ya hasta andamos maldiciendo cuando nuestros labios hablaban, cantaban o trataban de agradar a Dios, y ahora hemos vuelto a lo peor.
porque nos descuidamos en esa parte de lo espiritual. Necesitamos ser sobrios. Hermanos, el diablo anda en serio, hermanos. Anda en serio buscando atacar, destruir. No olvide las escrituras. No deje de orar fervientemente, nos lo dice. Hermanos, la palabra de Dios, ahí está, el versículo 7, 4:7, sed sobrios, dice, y velad en oración. Fíjese, son armas espirituales que nosotros tenemos, pero cuánto descuidamos hoy en día. Y la verdad, hermanos, les puedo decir cuánto descuidamos, porque a veces nos es más fácil levantarnos y hacer el quehacer del día a día y nos olvidamos orar. Dejamos de orar. Los tiempos de oración en la iglesia cada vez son menos los que están presentes, que pueden estar en esos días. ¿Cuál es la actitud que tomamos y decimos, no, ¿para qué juntarnos? ¿Para qué estar ahí? Y algunos hasta tristeza me da, que dicen, pues perdiendo el tiempo, porque tengo cosas que hacer. Y sabe que el diablo le quiere tener entretenido en todo menos en lo espiritual. Amén. Nos quiere tener entretenidos en todo, menos en las cosas de Dios, porque poco a poco va enfriando nuestra vida espiritual. Mientras más entretenidos estemos en otras cosas, más fríos espiritualmente vamos a estar. Más fríos, hermanos, porque no vamos a tener deseos de buscar de Dios. Más fácil nos vamos a desanimar. Hermanos, si nos estamos desanimando con tanta frecuencia, es porque no estamos siendo sobrios en lo espiritual. Hemos dejado las escrituras, hemos dejado de orar fervientemente, nos hemos descuidado en esa área. Y el diablo sabe, hermanos, que si hemos dejado de orar, que si hemos dejado de escudriñar las escrituras, estamos desobedeciendo a Dios. Porque el mandato es orar sin cesar. Porque el mandato es escudriñar las escrituras. Y en esa área el diablo puede atacar, estamos vulnerables. Y sabe, la única manera en la cual Dios puede contestarnos es a través de la oración. No hay otra manera en la cual Dios conteste, sino va a ser cuando sus hijos se arrodillan, le suplican, le ruegan, le piden, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, Señor, provee, Señor, anímame, reaviva mi vida. No hay otra manera en la cual Dios pueda contestar a su pueblo si no es a través de ¿qué? De la oración. ¿Y sabe por qué Dios no hace algo? Porque no estamos doblando rodillas. No estamos pidiéndole a Dios por las necesidades que tenemos, por los problemas que tenemos. No estamos, hermanos, estamos dejando las cosas a la casualidad, los problemas a la casualidad. Es que todo tiene que pasar porque tiene que pasar, porque sucedió por casualidad, cuando no, hermanos, no vemos que realmente tiene una causa. Y necesitamos ser sobrios en lo espiritual. Escudriñando las escrituras, pastor, ya lo sé, y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Orando fervientemente, pastor, ya lo sé, ¿y cuánto hemos orado esta semana? No dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Amén. Ay, pastor, ya va a empezar con lo mismo. Hermanos, la verdad, necesitamos ser fieles a los cultos. Amén. Ser fieles a los cultos de la iglesia. Amén. Usted, antes que tener otro compromiso en otro lugar, lo tiene con su Dios en su iglesia local. Y hay veces que buscamos la manera, no, pues es que allá nos invitaron a aquella iglesia y pues vamos a ir en aquella iglesia y pues total, ¿verdad? Pues Dios está en todas partes. Ya nos volvemos otra vez como antes, Dios está en todas partes, ¿no? Pero usted es miembro de este cuerpo. Amén. Y es lo que a veces no entendemos. No, pues no pasa nada y allá me congrego y allá estoy. Al fin que pues se lo pasaría si su iglesia no tiene culto ese día. Pero si tiene culto, tiene actividades que hacer, hermanos, pues debemos de estar donde pertenecemos, donde somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero a veces hay miembros que dicen, no, pues es que allá me invitaron y
Y pues bueno, ya sí van a celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? Y aquí no celebran ni siquiera el Día del Pastor, pues mucho menos el Día de la Madre. Y se van, se alejan, volvamos a la realidad. O hay quienes, hermanos, ya hicieron costumbre nada más de estar en la mañana o de estar en la tarde. Y algunos van a decir, ay, ¿para qué venía hoy? ¿Para que me recordaran eso? Que Dios quiere que escuche, amén. No deje de congregarse, hermano. El diablo busca de una o de otra manera enfriarnos, apartarnos de él, apartarnos de las cosas de Dios. Y vaya, hermanos, los momentos en los cuales más estamos ausentes de lo espiritual, de congregarnos, son los momentos en donde más problemas tenemos, en donde más preocupaciones se nos vienen, en donde más ansiosos estamos. Acuérdense que el diablo busca destruir. Si quiso destruir y quiere destruir al pueblo de Israel, hermanos, el diablo va a buscar la manera de destruirnos. Yo termino con esto en esta mañana. Quizás habrá alguna área que no hayamos sometido delante de Dios. Quizás hay algo en nuestras vidas que todavía no hemos sometido delante de Dios. ¿Qué es lo que no hemos sometido delante de Dios? Porque esa parte, hermanos, es la que el diablo puede usar para destruir. Quizás puede ser, y digo puede ser, a lo mejor un noviazgo que está fuera de la voluntad de Dios. Lo peor que podemos hacer es huir, apartarnos de la iglesia y buscar esa relación y decir, pues nadie se debe meter en mi vida, yo sé lo que debo de hacer, pero no nos damos cuenta que Dios quiere protegernos, cuidarnos de esos ataques del diablo, porque hermanos, si a veces decimos que los cristianos fallamos, ¿cuánto y más una persona inconversa? Lo único que busca es destruir su vida, hacerle un hijo y dejarla como madre soltera y él perderse otra vez y hacer lo mismo con alguien más. Amén. O igual los hombres. A veces se van ahí por las apariencias. Amén. Y lo único que van a encontrar solamente es dolor en su vida, tristeza en su vida. Quizás pueden ser amistades que están influyendo para mal. Todas sus amistades están a favor de lo que usted les enseña, les predica. Están a favor de que usted realmente les hable de Cristo. O cuando intenta hacerle eso, ya cambia de tema, no, vas a empezar con tu cristianismo, vas a pensar con esto. Hermanos, pues muchas veces las amistades que tenemos influyen para mal. El apóstol Pablo nos dice claramente, no os engañéis, las malas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas, ¿qué? Las buenas costumbres, las malas compañías. Y a veces, hermanos, no consideramos esta área. O quizás puede ser una mala mayordomía que no hemos sometido realmente delante de Dios. Hermanos, y así podemos seguir buscando áreas en las cuales no estemos obedeciendo a Dios y el diablo está buscando, hermanos, destruirnos. Primera de Pedro 5:8 nos dice, buscando a quien devorar. Así es que, hermanos, una de las maneras que nosotros podemos contrarrestar esto es ser templados, siendo sobrios en lo espiritual y no dejar de orar. Dice ahí en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. No solamente somos nosotros, hay más que están padeciendo, sufriendo. Mas el Dios de toda gracia, vea lo que dice, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios, que solamente es por un poco de tiempo. Y en ese poco tiempo, Él nos da su gracia. Amén. Para poder
hacerle frente al enemigo y seguir adelante, hermanos, en su camino. No olvide, el diablo odia al pueblo de Israel. Su influencia en el mundo es esa: destruir a la nación de Israel. Vea las noticias, hermanos, los combates que hay, las guerrillas que hay, los conflictos. El diablo busca la manera, hermanos, de destruir a la nación de Israel para que no se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuánto y más busca destruir también a los hijos de Dios? Hermanos, que Dios nos ayude a poder estar alertas, mirando en qué área Satanás puede infiltrarse. Que Dios nos ayude, amén, a ponernos a cuentas con Dios para fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que eres. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, nos muestras, Señor, cómo el diablo busca la manera de